y tenga un cuaderno para tomar apuntes. Hemos venido estudiando capítulo por capítulo aquí en el libro de los Hechos y nos ubicamos ahora en el capítulo 13. Bendito sea el Señor. Podemos ver como lo previo en el capítulo 12, el rey Herodes asesinó a filo de espada al apóstol Jacobo. También tomó preso al apóstol Pedro, pero fue liberado por un ángel y la iglesia estaba constantemente orando por él. Finalmente el rey Herodes murió. Murió porque fue herido de muerte por un ángel del Señor. Ahora en el capítulo 13 tenemos la presentación de una iglesia. Y vamos a prestarle atención que por su nombre se identifica como Antioquía. Verso 1. En la iglesia de Antioquía había o eran profetas y maestros. ¿Quiénes? Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Lugar, ubicación, Antioquía. El cuerpo local, los creyentes, la iglesia. Los ministerios. Había profetas y maestros. La mención por nombre de estos son 5. Bernabé es mencionado al principio, y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Vean el escenario. Esta iglesia de Antioquía es una congregación joven y a la vez fuerte ministerialmente hablando. Cuenta con la capacidad y el liderazgo de Bernabé, al igual que de Saulo, y es una iglesia que se dice de ella en el capítulo 11, en el verso 25. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Por aquellos días unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Vemos pues cómo aparece Antioquía ya como una congregación que recibe todo el apoyo ministerial por parte de la iglesia de Jerusalén. Regresamos al capítulo 13, verso 2. Como ellos servían al Señor o ministraban al Señor, ¿cómo? ¿Cómo lo hacían? En sus reuniones. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo o habló diciendo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Es decir, sepárenme, apártenme, apartadme de entre todos. El Espíritu Santo habló y dijo 2 nombres. A ellos
sepárenlos, pónganlos aparte. Ellos van a escuchar que estoy llamándolos por nombre. Ustedes van a identificarlos y el llamamiento es por voz y palabra dada por el Espíritu Santo. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra, o porque los he llamado desde tiempo atrás, los he llamado para un importante trabajo. Entonces, nos damos cuenta de que como antecedente, ellos no solo tenían un oficio ministerial, sino también un llamado, o habían sido llamados. Y en ese día recibieron la separación. Y aquí es la parte que vamos a analizar. Cada uno de nosotros como creyentes y miembros del cuerpo de Cristo debemos conocer las fases, el ciclo de vida y de maduración que es propio del cuerpo local de una iglesia. ¿Qué estatura guarda o qué edad espiritual, me refiero a madurez, posee esta iglesia de Antioquía al grado tal de que el Espíritu Santo escogió de entre sus ministros, de entre los ministros, porque eran profetas y maestros? No escogió a cualquiera, no escogió en una manera simple a discípulos que no eran profetas. No, ellos eran profetas y maestros. Ellos eran quienes enseñaban y discipulaban a mucha gente, como leímos en el capítulo 11. Y nos vamos a fijar lo que el Espíritu Santo hace, su obra, cuando Él dice, apártenme. Y nos damos cuenta que Él menciona a dos nombres, se trata de dos personas. Es muy interesante este momento que quiero profundizar. Sigo leyendo, verso 3, y así después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. 4. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Juan, conocido como Marcos, era el sobrino de Bernabé. Miren esto. Cuando vemos a dos personas seleccionadas, separadas de entre los demás, y con la aprobación de toda la iglesia y con el llamado específico por parte del Espíritu Santo de separarlos para una obra preparada, entonces rápidamente la iglesia comprendió que ellos han sido llamados para ser enviados, que es salir, que es hacer labor apostólica o de enviados o labor misionera. Pero ellos ya llevan las capacidades, ellos ya llevan la oficina. Voy a detallar todo lo que hace el Espíritu Santo. Primero, une a dos y lo hace por selección o por separación de entre todos. Aquí es donde quiero la parte práctica de hoy en día o para nosotros. Vamos a ser uno de ellos y vamos a crear este mismo ambiente
contándonos cada uno de nosotros como uno de los que fueron llamados. Amén. Nos damos cuenta de que fueron llamados Bernabé y Saulo. Punto número 1. Bernabé no escogió a Saulo. Tampoco Saulo escogió a Bernabé. El Espíritu Santo siempre hará las cosas de una manera diferente a como se nos ocurriría a nosotros. Ah, qué precioso es. ¿Te has preguntado que si tu nombre es seleccionado y eres nombrado públicamente dentro de la administración al Señor? Por ejemplo, Ángela y Xochitl, dos nombres, dos damas. Tu mente comienza a pensar, yo no elegí a Xochitl y Xochitl no me eligió a mí. ¿Pero por qué estamos juntas? Ese es el punto que resalto, porque quien las llama fue el Espíritu Santo. Es decir, la forma divina y la iglesia local, que es el cuerpo de creyentes, la forma divina está siendo conocida por la iglesia, porque el Espíritu Santo, desde su hablar, es una experiencia para nosotros. Nosotros lo que hacemos y lo que podemos hacer es ministrar al Señor. Dice el texto que ellos ministraban al Señor. Cosa asombrosa es cuando el Señor nos ministra a nosotros. Lo hace de una manera que selecciona, abre puertas, dice el plan, lleva a la iglesia a un esquema nuevo donde la iglesia toma una expansión o un nuevo nivel, toma un nuevo pensamiento. A nadie se le había ocurrido salir. A nadie se le había ocurrido pensar en querer o escoger a alguien como si fuera un poder que uno tiene o una iniciativa que uno puede. Miren esto, lo trato de detallar a su mínima expresión. Todo plan que usted haya concebido, donde usted se vio eligiendo a alguien, dése cuenta que usted mismo está diciendo que usted misma o usted mismo se puso a escoger el compañero o la compañera. Bueno, el texto me platica que fue el Espíritu Santo el que dio los nombres y que Pablo no escogió a Bernabé, ni Bernabé escogió a Pablo. Entonces, ¿por qué están Bernabé y Pablo juntos? Esa es la maravilla, ese es el misterio que se le llama forma de cómo el Espíritu Santo presenta lo preparado, porque dice el texto para una obra que tengo preparada, lo preparado. Bueno, al ser humano no le agrada perder el derecho a elegir o a escoger. No nos agrada eso. Si se trata de mí, yo quiero escoger o yo quiero elegir. Bueno, esta iglesia de Antioquía no solo ministra al Señor o ministraba al Señor, sino también era ministrada por el Señor
en la dinámica del Espíritu Santo y en las formas espirituales mismas que ellos no eran ignorantes de estas. Ve, todo intento nuestro en lo particular de formar o crear una obra para nosotros mismos, déjeme decirle que lo hemos intentado y lo hemos hecho. Nos hemos creado una obra y nomás es para nosotros. Eso nos sale muy fácil todos los días. Le podemos llamar sueño, deseo, etcétera. Lo sorprendente es que cuando el Señor ministra a la iglesia, es el Espíritu de Cristo, el Santo Espíritu de Dios, el que revela los nombres, y cuando dice estos, es más de uno. Y esa es la parte que sorprende. Lo vuelvo a repetir otra vez. En nuestro pensamiento, nosotros nomás nos consideramos a nosotros mismos. Es decir, creamos una obra o ministerio u obra de trabajo, lo creamos basado en nuestras posibilidades individuales y las obras que pensamos las queremos nomás para nosotros, lugares donde estar, qué hacer y qué resultados perseguir o alcanzar. Pero de pronto el Espíritu Santo pone a Saulo y Bernabé, a Bernabé y a Saulo. ¿De quién fue la idea del Espíritu Santo? No fue de los 5 profetas y maestros, no fue del grupo. Entonces, aquí debemos considerar cada uno, desde Saulito, Ángela, Meli, María Azucena, Marichuy, todos deben considerar no solo la persona divina del Espíritu Santo, sino la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo en la dinámica de que la iglesia y el Espíritu Santo pertenecen al mismo cuerpo y hay una ministración mutua. Nosotros podemos ministrar al Señor y también el Señor hablarnos y respondernos. Y la forma como Él lo preparó ese día es declarando que Saulo y Bernabé están listos para ser enviados y sobre ellos recae un llamado para la obra o las funciones ministeriales a los cuales se les está separando. No pienses de forma aislada de ti misma, de ti mismo. Nunca lo hagas, nunca lo hagas. Comienza a pensar bíblicamente, siguiendo los modelos y patrones bíblicos de cómo fue la expresión verbal y pública del Espíritu Santo, como en este caso en Hechos 13. Es decir, hay una obra para ambos. Miren, estas palabras donde ya decir dos o más, decir ambos, contarme yo con alguien más sin que yo haya escogido a mi otro partido. Quiero recalcar en eso. ¿Saben por qué? Porque somos muy propensos a eliminar a personas respecto a hacer acepción de personas nosotros y decir, no me gustaría con ella, no me gustaría con él. La verdad es que si
Si se tratara de escoger, no escogería a nadie. Y esas son las cuestiones que frente a los hechos de la iglesia, en ese capítulo 13 en Antioquía, allí ocurrieron, allí se dio la manifestación por medio de la voz clara y precisa y fuerte e intencional del Espíritu Santo, donde marcó el tiempo y la ocasión y la obra para dos seleccionados. Claramente, como otro inciso o como otro punto es que la selección es para que salieran. ¿Salieran de dónde? Del lugar donde estaban eh, mm, residiendo. Estaban ahí en Antioquía, pero ellos eran hombres que estaban escogidos para ser enviados. Ser enviados. Entonces, ¿qué está pensando Randall de sí mismo? Isaac de sí mismo, Carlos Ceballos de sí mismo. Y ahora paso a estos asuntos particulares. ¿Qué está pensando Ángela de sí misma? Y les voy a decir algo antes de ir a los asuntos particulares. Pensamos que primero debemos alcanzar el éxito individual propio para decir que estamos listos, pues eso no tiene fundamento bíblico para que se llame verdad. ¿Por qué anteponer que primero desearía tener un éxito personal, mérito personal, logro personal, en esto, en aquello, para luego decir, estoy listo, ahora sí me pueden escoger a mí, a mí? Es decir, estoy seguro de que Pablo y Bernabé no pensaban en el modo individualista, cada quien pensando de sí mismo. No, la mentalidad de ellos, que eran la iglesia, era corporativa. Dejemos que el Espíritu de Dios haga la selección, porque Él es el que nos conoce. A quienes Él escoja, eso será lo mejor para todos. Aleluya. Bueno, paso a los puntos particulares. Ahora ya ponga frente a usted a los elegidos, a los escogidos para la obra. Ya los demás quedan en un segundo plano. Ahorita fueron presentados Bernabé y Saulo y fueron bendecidos y se les dio la buena señal por parte de toda la asamblea. Y ahora están ellos allí, están juntos, Saulo y Bernabé. Primer aspecto particular. Se trata de salir y ser enviados. ¿Cuánto tiempo durará el viaje o la jornada apostólica? Esa es la parte que se denomina administración. Tiene que ver con el tiempo y la duración y tiene que ver con el movimiento, la movilidad, el usar barcos, el usar la andadura, caminar o subirse a un burrito, etcétera. La movilidad. Entonces,
¿Cuánto tiempo durará? Eso puede ser un pensamiento particular de cada uno. Y esto es nuevo. ¿Cuánto tiempo durará? Yo, Bernabé, esto es nuevo para mí. ¿Cuánto tiempo durará? Comienza uno a intervenir en su propia mente o manera de pensar acerca de esto. Esto es nuevo para mí. ¿Cuánto tiempo durará? Pero también viene una segunda parte y me quiero enfocar en esta o darle más énfasis. Si yo, Bernabé, estoy al lado de Pablo, o yo, Pablo, me pusieron de compañero a Bernabé, ¿cuánto durará Bernabé al lado de Pablo? ¿Cuánto durará Bernabé junto a Pablo? ¿Cuánta será la longevidad que habrá el uno para con el otro o entre ambos? Longevidad. Ven, comenzamos con asuntos generales. ¿Cuánto durará el viaje? Pero quiero que te vayas más hacia las fibras de la relación. No es cuánto tiempo dura el viaje, es cuánto tiempo durarás tú al lado de tu compañero. Ay, ¿se fija? ¿Se fija que son cosas que no considerábamos como esenciales o como vitales o como fundamentales o como parte de nuestros códigos de misiones, como cosa propia de nuestro llamado, aquello que tiene que ver con nosotros? Si soy profeta o soy maestro, ¿qué tengo que andar pensando en cuánto tiempo durará el viaje o cuánto tiempo duraré yo al lado de usted? Pues debemos de pensar en esas cosas porque esas son las cosas esenciales que marcan nuestras vidas y aquello es parte de nuestra obra y de nuestro llamado. Esto abre los ojos. Si usted ve a Hugo Tobar al lado de Pedro Aquino, ¿qué imaginación tenemos al respecto? Si usted ve a Daisy al lado de la hermana Azucena, ¿qué imaginación tenemos al respecto? Si usted ve a la hermana a Ángela al lado de Daisy, ¿qué imaginación tenemos al respecto? Y usted comienza a ver los distintos ángulos. Ah, son amigas del alma, son hermanas de la misma iglesia, son estudiantes de la misma escuela, son parte del equipo de Ujieres, son parte del grupo de WhatsApp. Hermanas, eso es andar por las ramas. El filo que yo busco es cuánto tiempo durará Bernabé con Pablo. ¿Para qué andamos con otros asuntos? ¿De qué se trata? Ese llamamiento que les hizo el Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Para qué andar con quítame estas pajas? ¿Para qué andar con asuntos piquis? Ay, no, no me pongas en la misma habitación con ella. Ay, no, que no nos vistamos igual. Ángela y Linete. ¿Cuánto tiempo durará el viaje? No sabemos. Pero hagámonos una pregunta rigurosa, algo que sí estruje, algo que sí me sacuda. ¿Cuánto tiempo durará Bernabé al lado de Pablo? Y entonces
Nos vamos al capítulo 15 y del 13 al 15 hay muchos kilómetros recorridos, muchos lugares visitados, muchos milagros, hazañas, prodigios, viendo la salvación, viendo, haciendo discípulos, sintiéndose satisfechos, sintiéndose usados por el Señor. Aleluya, le estoy sacando brillo a mi llamado, aleluya. Siento que el Señor me está usándome porque tengo todas las materias de rema y saqué 10 en todas, etcétera. Ándele pues, pero vamos a llegar al capítulo 15. Al capítulo 15 vamos a llegar, verso 36. Algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Oiga, no es algo nuevo, es algo visitado, es algo recorrido, es algo en donde tuve mis mejores experiencias. Quitémonos toda careta, doble cara, hipocresía, todo disfraz o antifaz, porque se ve que no tienen ganas de durar con alguien mucho tiempo. Se nota. Si les hicieran un testereo de algo, no resisten eso, no aguantarían. ¿Ven? Pablo le dijo a otro escogido como él, a otro escogido de la misma iglesia, del mismo oficio. Le dijo a la misma persona original, le dijo: hermano Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que los acompañara Juan, su sobrino, que también era conocido como Marcos. Pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo, tan grande fue el desacuerdo. A ver, espérenme. Desacuerdos. Y esa palabra no me la enseñaron en el seminario. Esa palabra no me la enseñaron en el reino. Esa palabra no me la enseñaron, no me la enseñó mi pastor. No me la enseñaron en el matrimonio. No me la enseñaron en las conferencias. No me la enseñaron en la lija. No me la enseñaron en el teatro. No me la enseñaron en la carpa. Nomás la traigo pensada, la traigo en mi carácter, o sea, es parte de mi mecanismo de defensa. Yo uso el desacuerdo como elemento, factor de negociación, etcétera. Por eso en Hechos 13 te pregunté: ¿cuánto tiempo durará Bernabé e Isaac al lado de Pablo Picapiedra? ¿Cuánto tiempo durará Bernabé Randall al lado de Pablo Pedro? ¿Cuánto tiempo durará Bernabé Tony al lado de Pablo Saúl? ¿Cuánto tiempo durará? Esa pregunta sí se debe preguntar.
¿Cuánto tiempo durará Priscila al lado de Alejandra? Sí, que seamos bombardeados de todas nuestras preguntas. ¿Cuánto tiempo durará Olga al lado de Daisy? Mientras que por encimita Araceli pregunta, ¿y cuánto tiempo durará el viaje? Yo les quiero enseñar a hacer las verdaderas preguntas. ¿Cuánto tiempo durará Carlos Ceballos al lado de Isaac? Eso es lo que debemos estar preguntándonos. Porque vivimos a base de ciclos y el ciclo me refiero a ser escogido, integrar a un equipo donde yo no lo escogí, termina una jornada que tuvo tiempo de viaje y luego otra vez vuelvo a ser llamado por la misma persona, pero ahora quiero añadir a alguien y allí ocurre un desacuerdo, desacuerdo. Y el texto me dice, verso 38, Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado o ayudado, trabajado con ellos. Tan grande, vean esa se llama escala o escalada, tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Oh, oh Señor, si me pusiste con fulano Santos, o fulano Randall, o fulano Pedro, también dime cuándo, cuándo llegaremos a un punto de mecha corta y tronar. ¿Cuántos días duro o tengo con este éxtasis de haber sido llamado y escogido y enviado, pero después de un tiempo se me quita, se me baja, se me va, se me esfuma, se me olvida lo que haya sido, y después ya no siento lo mismo si soy vuelto o soy llamado nuevamente? ¿Ven? Se trata y se trataba de hacer el mismo recorrido. ¿Y dónde está el Espíritu Santo para que nos ayude en estas cosas? Vean lo siguiente, Pablo sí quiere ir. Bernabé puso condiciones para ir y no se arreglaron, no se arreglaron entre ambos. Mm. Entonces, Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos, no de él, sino de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Entonces, Juan o Juan Marcos fue una experiencia eh, de, de alguien que no dio el ancho, porque dijo que quería ayudar y no ayudó. Dijo que quería trabajar y no trabajó. Y dijo que quería ir con ellos y estorbó.
Dijo que iba a terminar la carrera con ellos y se les bajó del barco en un lugar. Dijo que iba a obedecer y no lo hizo. Dijo que no iba a dar lata y dio lata. Dijo que se iba a portar bien, no iba a hacerlos enojar y fue todo lo contrario. Dijo que iba a servir y no lo hizo. Ese es el Juan Marcos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. De la unión de ellos en Hechos 13, ahora ocurre una separación voluntaria. Hay que llamar a las cosas como son, para que vean la capacidad de la voluntad humana, que cuando su voluntad dice no, no hay nadie que pueda traspasar eso. Hay mucho en juego aquí. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos da las entrañas, los pensamientos, las posturas, las maneras de pensar, los modos individualistas de las personas protagonistas, donde ellos mostraron un desacuerdo o un acuerdo también. Pero dice el verso 39, Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre, porque Bernabé era chipriota o de Chipre. Pero Pablo escogió a Silas. Se quedó Bernabé con la idea de que un día tú, hermano Pablo, me volverás a escoger porque yo te haré falta. No, Bernabé, fíjate que hay muchos a quienes yo, Pablo, puedo escoger. Silas, tú vendrás conmigo. Pablo escogió a Silas. Es decir, un desacuerdo tuyo como escogida no pone en riesgo una obra, pero sábete que todo desacuerdo de tu voluntad que tú interpongas te hará ser sustituible por alguien más. Next. Y entró alguien más. Serás sustituido, sustituida. Entonces nos damos cuenta de que hay alguien, una parte, y encontramos en parte en Pablo y en parte en Bernabé o sobre Bernabé, que ambas personas se dieron cuenta de que sobre ellos recae la responsabilidad de administrar su llamado. Y la administración no solo consiste en recibirlo o tenerlo, sino en ponerlo en una mutualidad, es decir, lo mío y lo de él, mutualidad, una correspondencia que quiere decir en una misma bolsa
estamos los que fuimos llamados y escogidos y enviados, un mismo conjunto. Esa es la parte que en el análisis de Hechos 13 hasta Hechos 15 notamos que el llamamiento se debe administrar no solo en la forma individualista, sino en la forma corporativa. Usted nunca podrá salirse de su llamado y su llamado nunca podrá salirse de usted, pero usted sí puede romper con una relación a la cual fue llamada. Y no ha valorado eso, no ha valorado eso. Es decir, le vale. O, es decir, no ha pensado en el valor que tiene el habérsele unido, habérsele llamado, considerado como parte de una relación, y solamente considera su llamado, el suyo propio. Le vuelvo a repetir, su llamamiento nunca saldrá de usted, ni usted de su llamamiento, pero lo que sí puede ocurrir es que usted salga de una relación a la cual fue llamado, fue llamada. Relación, es decir, hay dos partes. Y entra Silas a sustituir a Bernabé. Y Marcos, el chiqueado, se fue con su tío y se le llevó a Chipre, y el Espíritu de Dios siguió la trayectoria del ministerio de Pablo y no el ministerio de Bernabé. Considere usted el valor de su llamado en dos niveles o atmósferas, la individual y la corporativa, donde usted está unido a algo o a alguien mayor que usted. Le digo lo siguiente, en el nombre del Señor, su futuro está en lo corporativo. Amén. Y así dice el verso 40, pero Pablo escogió a Silas, los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor, y a su paso por Siria y Cilicia fue confirmando a las iglesias. Amén. Esta es la palabra del Señor para su pueblo. Amén y amén. Gracias al Señor.